Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una práctica de examen de un tema de quinto grado, primaria, los primeros pasos de la vida independiente. Vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas de la práctica de examen. Dice, lea el siguiente texto. Fue un movimiento filosófico, cultural e intelectual que surgió en el siglo XVIII en Francia, se extendió por toda Europa y que promovía el uso de la razón y el conocimiento. Iba en contra del antiguo régimen y de los privilegios de la monarquía. La descripción anterior hace referencia a cuál causa externa de la independencia de las colonias españolas en América. Recordemos que en este caso el proceso de independencia en las colonias españolas del continente americano y también que formó parte de la Capitanía General de Guatemala, obtuvo una serie de acontecimientos que podemos denominar antecedentes o causas, tanto externas, es decir, que no son propias de América, y otras internas, que sí son propias del continente americano. Por lo que en este caso, al consultarnos por una causa externa y decirnos que el movimiento fue filosófico, fue cultural e intelectual y que surgió en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, 1750, en Francia, y se extendió por toda Europa y sobre todo lo que se viene acá marcado en negrita, promovía el uso de la razón y el conocimiento. Estamos haciendo referencia a la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz o la Ilustración. Recordemos que el uso de la razón y el conocimiento fue una característica fundamental de la Ilustración, del movimiento de la Ilustración que surgió en Francia. Muy bien, entonces nosotros seleccionamos la opción C, que es la correcta, y vamos a darle enviar. El sistema está programado con la respuesta correcta y nos va a indicar nuestra elección es correcta. Y muy bien, vale, continuamos con la pregunta 2 de la práctica. Lea el siguiente texto. En 1775 dio inicio a la Guerra de Independencia y con las tropas al frente de George Washington, los colonos decidieron defender sus intereses ante el abuso de la corona. Un año después se dio a conocer el documento llamado Declaración de Independencia, redactado por Thomas Jefferson. La información anterior hace referencia a cuál de las siguientes causas externas de la independencia de las colonias españolas en América. Entonces tenemos dos nombres clave, dos personajes fundamentales y una fecha también. También tenemos una fecha en donde dio inicio la Guerra de Independencia. Estamos haciendo referencia a las reformas borbónicas, a la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica o a la Revolución Francesa. En este caso, con los personajes que se nombran acá, con el año en que da inicio la Guerra de Independencia, estamos haciendo referencia a la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Esa sería la opción correcta. Nosotros la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien, continuamos con la pregunta 3 de la práctica. Lea el siguiente texto. Pretendían revisar y replantear el modelo administrativo que se llevaba a cabo en las colonias americanas, fortaleciendo el poder político y otorgando cierto grado de libertad sin eliminar el monopolio comercial existente. Entonces, vean que acá es muy claro que querían replantear el poder político y eso sí, sin eliminar el monopolio comercial, que España ganaba muchísimo por ese monopolio comercial, entonces era un beneficio que no querían perder. Texto anterior corresponde a cuál de las siguientes causas externas. Seguimos con el tema de causas externas de la independencia de las colonias españolas en América. Constitución de Cádiz, reformas borbónicas, Revolución Francesa. En este caso en particular, estamos hablando de las reformas borbónicas. Sería la respuesta correcta, es una causa externa, es propia del continente europeo, específicamente de España. Y se produjo ahí, pero se aplicó obviamente en América para beneficio de la corona española. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Y el sistema nos indica que es correcto. Estamos en la cuarta pregunta. Recuerden que esta práctica de examen ustedes pueden tenerla completa, pueden practicarla de manera completa
La pueden adquirir si son personas docentes o si son encargados legales, padres, madres de familia, quieren que su hijo la estudie, la ponga en práctica como repaso para un examen, para un tema, para el tema que se está abordando. Bueno, pueden adquirirla. Acá abajo en la descripción del video queda un número de teléfono al que pueden escribir para adquirir la práctica que está disponible de manera completa las 25 preguntas. Vamos a continuar con la pregunta 4. Lea el siguiente texto. Conflicto social y político. Inicia el 14 de julio de 1789 y enfrentó a partidarios y opositores del antiguo régimen. Acá nosotros pusimos la fecha histórica en que inicia la revolución, pero, ojo acá, no quiere decir, recordemos que todo acontecimiento histórico tiene una serie de causas que lo anteceden, que lo llevan a que se produzca, y en este caso en particular igual. El tema habla de una fecha que colocamos acá, 14 de julio, porque en ese momento inicia, por algún acontecimiento histórico, inicia el fenómeno que además es una causa externa, es decir, que ayudó, que fomentó el proceso de independencia de las colonias españolas en el continente americano. Estamos hablando de la Constitución de Cádiz, de la Ilustración o de la Revolución Francesa. Este caso es la opción C, la Revolución Francesa. Recuerden que inicia con la toma de la Bastilla en Francia y enfrentó tanto a partidarios, es decir, a partidarios del antiguo régimen, de la monarquía, así como a opositores, a personas que estaban guiadas por el movimiento de la Ilustración y que iban en contra de los privilegios de la monarquía, de la nobleza, del clero, entre otros. Entonces, nosotros seleccionamos la opción C, que es la correcta, y la enviamos. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 5. Dice, lea el siguiente texto. Ante la invasión de los franceses en España, se forman juntas locales en las diferentes regiones para organizar la resistencia a la invasión napoleónica. El movimiento juntista tuvo eco inmediato en Hispanoamérica, donde también se formaron juntas de gobierno. La descripción anterior corresponde a cuál causa externa de la independencia de las colonias españolas en América: el papel del criollismo, el monopolio comercial o la crisis de la monarquía española. En este caso, tenemos que mencionar que entre las opciones de respuesta hay dos causas internas del proceso de independencia. El papel del criollismo y el monopolio comercial son dos causas internas propias del proceso de independencia en América. Por tanto, ambas opciones no forman parte de la respuesta porque nos consultan. El texto describe una causa externa. Por tanto, la única opción, que es lo que se describe en el texto, es la crisis de la monarquía española cuando hubo una invasión procedente de Francia y se apoderó de de la corona española. Muy bien, y fomentó el fenómeno de la crisis de la monarquía española. Entonces, nosotros seleccionamos la opción C, que es la correcta, y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 6. Recuerden que si ustedes quieren adquirir la práctica de examen completa, las 25 preguntas para estudiar, para repasar, como un complemento para el examen, para alguna práctica, alguna exposición que tengan, bueno, pueden adquirirla. Si son personas docentes o si son encargados legales, padres de familia, madres de familia, acá abajo en la descripción del video dice un número, indica un número al que pueden escribir para adquirir a un excelente precio esta práctica completa de 25 preguntas. Vamos con la pregunta número 6. Tiene gran importancia porque se señalan aspectos como derechos y garantías individuales. Es el primer intento de establecer una monarquía constitucional en España, en contraposición a la monarquía absoluta que por varios siglos había regido. La descripción anterior corresponde a cuál causa externa de la independencia de las colonias españolas en América: la Revolución de Haití, la Constitución de Cádiz o la Revolución Francesa. En este caso, vean acá, vamos a leer de nuevo el texto con muchísima calma. Tiene gran importancia porque señalan aspectos como derechos y garantías individuales. Nosotros hoy identificamos que dentro
de una constitución se señalan derechos y garantías individuales y además es el primer intento de establecer una monarquía constitucional en España, en contraposición a la que existía antes, que era una monarquía absoluta. Entonces estamos hablando de la Constitución de Cádiz que se aprueba en 1812, que se pone en marcha en 1812 y sería la opción B la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, estamos llegando al final. Vamos a hacer una pregunta más de esta práctica. La pregunta número 7. Lea el siguiente texto. España era la única vendedora de productos a América. Ganado, armas, aceite de olivo, vinos, textiles y también la única compradora de productos americanos. Metales preciosos, azúcar, cacao, tabaco, añil, vainilla, frutas, cereales para luego realizar su reventa en Europa. La descripción anterior corresponde a cuál causa interna de la independencia de las colonias españolas en América. Recordemos que en anteriores preguntas mencionamos lo de causas internas. Causas internas son propias del continente americano, de las colonias españolas en América. Y son dos básicamente, el papel del criollismo y el monopolio comercial. El texto, vean que habla de que España era la única, tanto compradora como vendedora de productos americanos. Por tanto, se habla del monopolio absoluto que tenía España sobre el comercio, sobre los artículos, los bienes que se generaban y se traían al continente americano. Entonces, sería la opción C la respuesta correcta. Nosotros la elegimos, la enviamos y el sistema nos indica que es correcto. Estamos llegando al final de esta práctica de examen. Recuerden suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.